En este video explicativo del curso básico de Excel veremos el tema 2.10, cómo crear una tabla de Excel en una hoja de cálculo. Para ello nos basaremos, como siempre, en una plantilla preparada a tal efecto. Al construir con nuestros datos una tabla, nos permitirá luego analizar los datos y administrarlos muy fácilmente. Podremos filtrar datos, podremos ordenarlos, podremos aplicarles sombreados, etc. En esta plantilla veremos, en este video explicativo veremos los siguientes temas: cómo crear una tabla en el estilo que el usuario desee, y segundo, cómo eliminar una tabla creada y convertirla en un rango. Comenzaremos con el primer punto: cómo crear una tabla en el estilo que se desee. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Debemos seleccionar el rango de celda que queremos incluir en la tabla. En nuestro caso, vamos a seleccionar el rango desde la celda A2 hasta la celda E14. Como paso 2, una vez seleccionado el rango, en la pestaña Inicio y dentro de la pestaña Inicio en estilo, vamos a la opción de dar formato como tabla. Aquí podemos seleccionar de toda la galería que tenemos de datos el dato que nosotros deseamos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el estilo claro 2. Una vez que lo seleccionamos, nos consulta una pantalla de aviso si la tabla tiene encabezados. Como la tabla tiene el encabezado de las regiones norte, sur, este y oeste, dejamos tildada la casilla de que la tabla tiene encabezados. Aceptamos y ya tenemos convertido nuestros datos en tabla. Nos indica la conversión porque en cada una de las filas que componen la tabla nos aparece esa pequeña flecha hacia abajo, que al nosotros hacer clic en ella podremos hacer todas estas tareas: ordenar en forma alfabética de la A a la Z, ordenar en forma inversa de la Z a la A, ordenar por color, filtrar datos, los datos que sean iguales, que no sean iguales, los datos que comienzan por determinado valor, que terminan con determinado valor, los datos que contienen un valor, los datos que no contienen, o algún filtro personalizado. También podemos filtrar tildando o sacando los tildes a los datos que nosotros deseamos. Lo mismo en cada una de las columnas que componen la tabla. En la columna norte también podemos hacer lo mismo, en la columna sur lo mismo, en la columna este lo mismo, y en la columna oeste exactamente lo mismo. Es decir, al quedar confeccionada la tabla, podemos administrar y analizar los datos muy fácilmente. Como paso número 3,
podemos volver a seleccionar la tabla y cambiar el estilo de la tabla. Una vez seleccionada la tabla, nos vamos nuevamente a estilo y dentro de estilos en estilo de celdas, y aquí podremos cambiar el estilo que le habíamos dado en el paso anterior. Por ejemplo, en datos modelos yo puedo colocar el estilo de entradas con el color que figura ahí. Ya nos aparece previamente, antes de hacer clic en entrada, cuál va a ser el estilo que va a tener nuestra tabla una vez cambiado el estilo. Como segundo tema de este video, veremos cómo eliminar una tabla y volver a convertirla en un rango de datos. Como paso número 1, seleccionamos nuestra tabla desde la celda A2 a la celda E14. Luego, como paso número 2, con el botón derecho del mouse podemos ir a la opción tabla y dentro de tabla convertir en rango. Nos aparecerá una advertencia, una pantalla de advertencia, y como paso número 3 aceptamos que sí que queremos convertirlo y nuestra tabla se convertirá en un rango de datos como lo teníamos al comienzo de nuestro video. Sí se puede observar que la conversión de la tabla en rango de datos nos borra el sombreado de las celdas, que también lo podemos hacer seleccionando toda nuestro rango de datos de A2 a E14 y haciendo clic en sombreado le colocamos el sombreado en blanco y dejamos directamente nuestros datos como estaban en un comienzo del video. Con esto damos por finalizado el último tema de la unidad número 2 de conceptos básicos sobre hoja de cálculo, y en el próximo video veremos el primer punto de la unidad número 3, cómo guardar y compartir datos, y dentro de ellos el punto número 1, compartir el libro de Excel 2016 con otros usuarios.